Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. La liturgia de este domingo nos presenta un Jesús realizando un sondeo, lo cual es poco inusual en él. De hecho, parece ser la única vez en la que Jesús pregunta qué es lo que dice la gente de él. Y Jesús se dirige a dos grupos de personas que tienen una particular importancia en la misión del reino de los cielos. El primer grupo de personas es el pueblo de Israel. ¿Qué dice la gente acerca de Jesús? El segundo grupo de personas es más reducido. Son los elegidos por el Señor para seguirle, conocerle y comprender el plan de salvación. Estos son los discípulos. ¿Qué dicen los discípulos sobre quién es Jesús? Ambas preguntas están dirigidas hacia los discípulos. Primero Jesús pregunta a los discípulos qué es lo que dice la gente acerca de él, y luego pregunta a los mismos discípulos qué es lo que ellos piensan sobre Jesús. Podemos observar en este relato que los discípulos de Jesús son como intermediarios entre el pueblo y Jesús. Ellos le comunican a Jesús qué es lo que piensa el pueblo, la gente acerca de él. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, Jeremías o cualquier profeta. La respuesta del pueblo, de la gente, deja entrever que ellos concebían a Jesús como una persona que traía un mensaje divino, alguien respetado, pues los nombres que ellos mencionan, Juan Bautista, Elías, Jeremías, son personajes importantes en la narración bíblica. La respuesta de la gente iba en acorde a la relación que tenía el pueblo, la gente con Jesús. Ellos no tenían una vida comunitaria tal como la tenían los discípulos. Por eso Jesús, luego de escuchar la respuesta que los discípulos le dan sobre lo que piensa la gente, les pregunta a los mismos discípulos sobre qué es lo que ellos piensan de él. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Es la pregunta que le lanza Jesús a los discípulos. Y esto es una pregunta que en este domingo, Día del Señor, cada discípulo, cada bautizado debe de meditar y contemplar en el corazón. ¿Quién es Jesús para mí? Quizás nos puede llegar a la mente una respuesta automática de lo que nos enseñaron, quizás en nuestra familia, en la vida de fe que nos inculcaron, quizás en el catecismo.
Y podemos dar respuestas muy válidas doctrinalmente hablando. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Verbo encarnado, nacido de María Virgen. Y en definitiva, todas esas respuestas están correctamente bien. Pero la intención de Jesús con esta pregunta que lanza a los discípulos trasciende el plano de lo doctrinalmente correcto, de las respuestas habituales que se pueden dar sobre Jesús. Inmediatamente al Jesús hacer esta pregunta, Pedro, movido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lanza la respuesta correcta sobre quién es Jesús. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios vivo, que quiere entablar una relación, una alianza permanente con cada persona, con cada discípulo, con el bautizado. Por tanto, lo que se esconde detrás de estas palabras es que el Cristo, el Mesías, es un Dios que entra en relación con el hombre directamente. Ungido de Dios, el Hijo verdadero, unigénito, que tiene poder, quiere entrar en un proceso con el ser humano, con el discípulo especialmente. Y para poder realizar eso tiene que darse un proceso de fe. Se realiza cuando se deja actuar a Dios en la vida de cada discípulo. Solo Dios, solo la sabiduría divina puede mover a cada hombre, a cada mujer, al discípulo, a descubrir que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Si nos fijamos en la respuesta que dio el pueblo, la gente, se quedaban en una concepción basada en los conceptos y las enseñanzas religiosas que habían recibido de parte de los profetas. Pero Pedro, como tenía una relación más profunda con Jesús, pudo llegar, movido por el Espíritu, a profesar fe en Jesús y reconocerle como Mesías, como Salvador, como el ungido de Dios. Esta profesión de fe le valió el reconocimiento por parte de Jesús de su fe como una roca. Pero esa fe de Pedro ha de ser alimentada en una relación constante con Jesús. Esa fe de Pedro en algún momento decae ante la adversidad, ante el momento de la pasión de Jesús, porque Pedro dejó entrar el temor, quizás la duda, en su corazón, hasta el punto que llegó a negar a Jesús 3 veces. El reto del discípulo de este tiempo es permanecer como roca firme, creyendo que Jesús es el verdadero Mesías. Y esto es algo que hay que pedirle al Señor, que la fe en Él sea siempre firme, constante, de modo que dé frutos para la vida eterna. Que cada discípulo, al escuchar la palabra del Señor, pueda creer que Jesucristo es el Mesías, es el ungido, para gloria de Dios y salvación de las almas.